Buenas tardes. El libro de Manolo Domínguez. Además, Marisol, que ha llegado, bueno, ha viajado además con el cinturón de seguridad en coche para que no le pasara nada, ¿no? Cada año nos envolvemos de misterio para recibir estas jornadas, que a su vez llegan cargadas de magia, de intriga e historias que nos paralizan, ¿no?, durante unos segundos y a la vez nos hacen siempre reflexionar. Porque en definitiva estos relatos son trozos de historia sí, porque quizás de la historia más oculta, ¿no?, de la que se esconde siempre entre mentideros y que viaja a través del boca a boca. Historias e historia que nos cuentan cómo éramos y, por tanto, también cómo somos. Algunas con explicación y otras, a pesar de los muchos años, todavía sin ellas. Y gracias a asociaciones y a grupos de investigación o a investigadores particulares, como es el caso en el día de hoy, de los protagonistas que nos acompañan, estos relatos ven la luz alcanzando la importancia que creemos que se merecen. Y precisamente hoy vamos a comenzar con la Asociación Hispal, que son nuestros primeros protagonistas en estas cuartas jornadas del misterio. La Asociación Hispal, Misterios y Leyendas, está compuesta por un grupo de amigos que tienen en común la afición, como no, por el misterio. Su recorrido va desde las investigaciones de campo a divulgar la historia y las leyendas. Entre sus trabajos se pueden destacar los realizados en la Casa del Alemán, en La Aceitera, Cortijo Cristaleras, que conoceréis bien, esta última también en colaboración con el grupo Masip, la leyenda de Santas Justas y Rufina, y como leyenda viva, el Orden de Caballeros Templarios de Federiciani. En su faceta histórica también se podría destacar la realizada en el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, entre otros. Damos un fuerte aplauso para abrir estas jornadas a la Asociación Hispal. Maite Medina, Francisco José Garbajo, José Manuel Doblado, Juan Macruz, Antonio Gil y Antonio Izquierdo. Pues, antes que nada, darle las gracias a Alberto por su presentación, a la Asociación Masip por habernos invitado y hacernos partícipe de este evento. Explicar que sí, somos 6 los miembros del grupo, pero 3 no han podido venir por motivos laborales. Entonces estamos Juanma, Paco y yo. Y solamente quería explicar de dónde viene el nombre de Hispal. Hispal es el nombre que tuvo Sevilla de manos de sus primeros moradores. Después ya llegarían los romanos y le pusieron Hispali, pero el primer nombre que tuvo Sevilla fue Hispal. También quería contaros lo que representa nuestro logo, que es el giraldillo, que es la veleta que culmina la giralda y que representa a Santa Juana. Y antes de dar paso a Juanma, y ya no me extiendo más, deciros que Hispal es un grupo de amigos con una inquietud común que un día decidió dar el salto y atreverse con las investigaciones de campo, pero que no somos profesionales, que somos aficionados al misterio como todos los que podemos estar aquí. Y ya os dejo con Juanma, que va a hablar de la Casa del Alemán. Bueno.
Bueno, pues para contaros la historia de la Casa de Alemán, primero os tengo que contar cómo me inició en el mundo del misterio. Y es que muchos de ustedes coincidiréis conmigo si os digo que todos los que estamos en el mundo del misterio, o la gran mayoría, estamos en él por un hecho concreto en nuestras vidas, alguna experiencia o en un momento determinado una vivencia. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Yo tenía un amigo desde los 4 años, éramos íntimos amigos, nos criamos juntos, crecimos juntos, pero este muchacho con 22 años se va de su casa y desaparece. El momento que os digo me llega 5 años después y coincide con el mismo día que operan a mi madre de corazón. Yo me encontraba en casa ultimando unas tareas para dirigirme al hospital, que la iban a operar, cuando recibo la llamada del hermano de mi amigo diciéndome que lo han encontrado muerto. Ya era el palo duro de tener que ir al hospital por la operación de mi madre, sumándose al dolor de la noticia, ¿no? Entonces yo a raíz de ese día empiezo a hacerme muchas preguntas, ya que la muerte de mi amigo fue en circunstancias extrañas. No os puedo contar más detalles sobre este caso para preservar la intimidad de los familiares y allegados. Pero este muchacho se va y a los 5 años pues, lo encuentran muerto. El día que os digo me llega porque yo empiezo a hacerme preguntas del tipo que dónde se habrá encontrado mi amigo, qué habrá sentido, si se le ha quedado algo pendiente que decirme a mí o a los amigos o familiares. Y a raíz de ahí empiezo a indagar sobre grupos de investigación y veo que en mi ciudad hay muchos grupos que van a sitios abandonados y con historias y obtienen psicofonías, resultados como sombras, etcétera, ¿no? Empecé a preguntarme yo, quién sabe si yo en alguna investigación pues se me pudiera, pues, no sé, pues, obtener respuestas a todas las preguntas que yo me hacía. Y fue cuando conocí al Grupo Hispal, me llamó la atención sus vídeos, ¿no? Con la seriedad que trataban el tema y el respeto. Y me puse en contacto con Paco, ofreciéndome a una investigación. Entonces Paco me dice que por supuesto que contaría conmigo y así fue. A los pocos días pues se pone en contacto conmigo y me ofrece pues asistir de invitado a una investigación. Y fuimos en un principio íbamos ahí a la Vieja Aceitera. Es una hacienda situada en Mairena de las Jarafes. Pero una vez allí, lo primero que nos encontramos fue un drogadicto y haciéndonos preguntas, y claro, teníamos unos equipos muy caros, con lo cual tuvimos que desistir de estar allí. Entonces el grupo decidió de ir hacia la otra zona de la hacienda, ya que es extensa, con la mala suerte de que nos encontramos un grupo de chavales haciendo botellón. Igualmente pues tenemos que abandonar el lugar. Claro, el grupo se sentía mal, se sentía apurado porque me habían invitado a mí y se sentía mal porque yo me fuera con las manos vacías. Entonces pues decidieron, para que yo tuviera esa experiencia, decidieron de ir a la Casa de la Loca. Es una casa situada en un pueblo muy cerca, en Palomares del Río, a unos 10 minutos en coche. Y así fue. De camino a la Casa de la Loca, pues me preguntan lo típico, que por qué estoy en el mundo del misterio, qué me gusta del mundo del misterio. Entonces yo les cuento que todo es a raíz de la muerte de este amigo mío que os he contado. Yo no doy detalles de mi amigo, ya que no tenía confianza con ellos suficiente para contarle ningún detalle. Entonces se hizo un silencio en el coche y de buenas a primeras el compañero José Manuel Doblado dice: oye, ¿por qué no vamos a la casa del Alemán? Es una casa que no ha sido investigada por ningún grupo que se sepa y bueno, estaría bien pues hacer una foto y de nuevo, y qué mejor ve que viene Juanma de nuevo y a ver qué sensaciones tiene él. Y así fue, el grupo pues decidió cambiar de rumbo, que está también muy cercana, y llegamos a la casa del Alemán. Una vez allí, nada más que entramos, lo primero que nos llamó la atención fue el cambio en el ambiente. Estamos hablando de una noche en septiembre
No hacía ni frío ni calor, se estaba a gusto, fresquito, no hacía... Y allí cambió el aire. El aire se volvió como cuando entramos en un trastero. Se volvió viciado, ¿no? Y no tiene sentido porque la casa está situada en una cornisa, no tiene ni puertas ni ventanas, por lo cual no tenía sentido que el aire estuviera tan denso. Pero bueno, lo tomamos como una curiosidad y empezamos la investigación. Comenzamos la ronda de preguntas y las cámaras empezaron a desenfocarse. Yo en un primer momento escucho lo que parece un lamento, pero no le di importancia, ya que lo escuché tan natural que no le di importancia. Tampoco quería hacerme destacar porque era nuevo y no quería que dijeran, viene de nuevo y no quería ser el protagonista, ¿no? Que lo iba a decir. El caso que mi compañero José Manuel Doblado no lo pasó por alto y también escuchó el lamento y lo avisó al grupo. Pero bueno, fue un dato sobre la investigación. Terminamos la ronda de preguntas y vamos hacia una habitación. Cabe destacar también que las cámaras empiezan a desenfocarse. Primero la que tenía José Manuel y después la que tenía Paco. Comienzan una y otra a desenfocarse. No tenía sentido, puesto que nunca habían hecho algo así. Pero bueno, continuamos con la investigación y nos dirigimos hacia una habitación. Yo iba primero, Paco iba con la antorcha y la cámara detrás mía, y detrás venía José Manuel y Maite. Y al llegar a una de las habitaciones, a la última de la derecha, puedo observar cómo hay un reflejo en el suelo. O sea, aparece un reflejo de izquierda a derecha. Era un reflejo físico, no era tipo orbe. Yo en un primer momento pensé que podía haber sido el faro de un coche. Pero claro, pensándolo, era imposible, ya que estábamos en lo alto de una cornisa y no había carreteras a esa altura, por lo que el reflejo del coche era imposible que se reflejara en el suelo. En todo caso, se podría reflejar en el techo o incluso en la pared, pero en el suelo imposible. Después pensé que había podido ser Paco con la antorcha y le pedí que hiciera el mismo movimiento, ya que puede haber sido él que venía detrás mía y por alguna causa pues lo podría haber provocado. Cosa que Paco repitió el movimiento y el reflejo no se volvió a repetir. Seguimos con la investigación, no pasó nada más destacable esa noche y por último decidimos de hacernos una foto para que yo tuviera el recuerdo de haber estado con el grupo Hispal. En un primer momento nos la íbamos a hacer en el exterior, donde había el graffiti de una esfinge muy bonita, pero de nuevo se hace el silencio y salta mi compañera Maite diciendo, oye, ¿por qué no la hacemos dentro, en el salón? Pues no lo he contado. En el salón empecé yo a tener una serie de escalofríos. Eran escalofríos, eran atípicos, no era el típico escalofrío que se te planta en la nuca o en la coronilla de sugestión. Era un escalofrío que iba desde el centro de mi cuerpo hacia el brazo. Entonces, Maite propuso de hacernos la foto allí en esa habitación donde yo había tenido las sensaciones. Y así fue. Decidimos hacérnosla en una chimenea pintoresca, ya medio derrumbada. Y nos fuimos a casa, nos hacemos la foto y nos vamos a casa ajeno a lo que realmente allí había ocurrido. El grupo Paco, en este caso, decide colgar la foto en Facebook y una amiga mía, se llama María, se pone en contacto conmigo y me pregunta si he visto la foto que ha colgado el grupo Hispal. Yo le digo que no la había visto todavía. Cuando observo la foto en Facebook, me encuentro con la sorpresa de que detrás nuestra había un graffiti en la pared. Hablamos de un graffiti de 2 metros de largo por 1 de ancho con el nombre de Dani. Dani, ustedes os preguntaréis qué significa Dani. Pues Dani se llamaba mi amigo por el cual yo contacto con el grupo Hispal. Entonces el grupo se descuadra y se pone en contacto conmigo inmediatamente y me dice que qué significa Dani, que para mí. Entonces yo le explico que Dani se llamaba a mi amigo, que desapareció. Entonces me propone de ir a ver la casa, ya que no se había visto nunca,
La primera vez era de noche. De ella visité de día y así podíamos ver con más detalle que si estaba allí efectivamente el graffiti o... Entonces, a los pocos días, vamos a la casa y justo antes de entrar a la casa, en la fachada a mano derecha, podemos observar un graffiti igual de grande que el de la foto con el mismo nombre. Pero ahí no queda la cosa. Entramos en la casa y en la habitación principal, en el recibidor, podemos contabilizar como entre 10 y 15 grafitis de unos 20 centímetros aproximadamente con el nombre de Dani, entre otros nombres, pero el que más se repetía era Dani. Claro, el grupo no daba crédito, alucinaba igual que yo. Seguimos por la casa y llegamos a la habitación donde yo había visto el supuesto reflejo. Pues en esa habitación había otro graffiti, igual a los dos anteriores, con el mismo nombre de Dani. Pero ahí no queda la cosa. En la pared al lado de ese graffiti ponía un escrito en grande, ponía María, te quiero. Recuerden que María, os he dicho que se llamaba la amiga que se pone en contacto conmigo. Esa amiga es pareja de Dani. Y en la pared de enfrente pone otro graffiti diciendo te quiero, Peque. Yo cuando Dani y María salieron, yo escuchaba a Dani decirle Peque a María. Entonces, casualidad. Podría ser, pero hay muchos nombres en el santoral, muchos sitios para investigar y muchos grupos para investigar. Y yo acabé con el grupo Hispal en la casa de Alemán con el nombre de Dani. Hay muchas coincidencias. Casualidad. Yo, a día de hoy, se me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que cuento la historia. Les voy a pedir que pongan el vídeo 2, el vídeo 3, perdón, pero si le podéis dar un poquito de música. Yo os voy a hablar de otra de las facetas del grupo que complementan al misterio y que forman parte de nuestro nombre, y son las leyendas. Le dimos muchas vueltas antes de decidirnos por la primera, pero como casi siempre la causalidad se alió con nosotros y se dieron una serie de circunstancias que decidieron cuál sería. En el centro de Sevilla, en el sótano de la iglesia de la Trinidad, se encuentran las Sagradas Cárceles. Estas cárceles estaban directamente comunicadas con el Palacio de Justicia en tiempos de los romanos. Actualmente se encuentran cerradas al público, pero nosotros tuvimos la gran suerte de que se nos permitiera acceder a ellas y poder hacer así nuestra primera leyenda, Santa Justa y Rufina. El descenso a las Sagradas Cárceles es impactante, y eso que se trata solo de una encrucijada de pasillos que no llevan a ninguna parte. Hay que atravesar una pequeña cancela de hierro que se abre con una llave enorme, antigua, parecía la llave de un castillo de cuentos, y nos encontramos frente a unas escaleras que se pierden en un sótano en sombra. Hace algunos años uno de estos pasillos sí daba a una parte de una de las naves laterales del templo, pero ahora está tapiada, igual que están todos tapiados, por culpa de las emanaciones que hay allí en las cristas, porque es que en las Sagradas Cárceles hay muchísima humedad debido a los cuerpos que allí se encuentran. Al final de otro de estos pasillos hay un pozo que forma parte importante de la historia que os voy a contar. Justa y Rufina eran dos hermanas sevillanas nacidas en el siglo III en el seno de una familia ilustre que no desempeñaba cargo público y eran cristianas. En aquella época Sevilla era una provincia romana y los cristianos estaban muy perseguidos. Las hermanas quedaron huérfanas muy pronto y, aconsejadas por el obispo de la ciudad, que era gran amigo de la familia, el obispo Sabino, y por varios amigos más, se decidieron a abrir un negocio de alfarería en lo que sería la Puerta de Triana con sus propios ahorros para poder subsistir. Los romanos eran paganos que adoraban a multitud de ídolos. Se puede decir en cierta manera que los coleccionaban, y a todos les ponían altares, les quemaban inciensos para tenerlos contentos, ¿no?
Es más, llegaban a tal extremo que le ponían altares a los dioses desconocidos por si acaso se les olvidaba alguno. El 1 de junio, las mujeres romanas sacaban en procesión a la diosa Salambona, que no era otra que la diosa Venus en su actitud triste por la muerte de Adonis. Las llevaban sobre unas andas, sobre los hombros, como se llevan a los pasos en procesión. Y ya por aquel tiempo la diosa Salambona tenía dedicados a su nombre un bosque y un templo en San Lucas la Mayor. La diosa Venus tenía también un templo dedicado a su nombre en lo que hoy es la iglesia de la Magdalena en todo el centro de Sevilla. La diosa estaba construida de barro cocido y estaba hueca como un botijo. Para hacerla llorar le ponían plomo en los ojos que al acercarle el fuego salían hacia el exterior en forma de gruesas lágrimas. Mientras duraba esta ceremonia, esta procesión, la acompañaban pues dando gritos, lamentos, chillidos, falsos gemidos, y delante iban un grupo de mujeres pidiendo limosna para el culto de la diosa. Al llegar a casa de Justa y de Rufina pidiendo las limosnas, estas de forma muy valiente, porque hay que tener en cuenta que estaban muy perseguidos, se niegan a colaborar a dar una limosna, alegando que ellas solo adoraban al verdadero Dios, que es su Dios, y que se negaban a contribuir con el culto de un Dios pagano, que además era de barro. Estas mujeres se van hacia donde estaban sus compañeros, diciendo que allí había unas cristianas que estaban blasfemando y ridiculizando a su Dios. Se van todos hacia ella, gritando que ¿qué decís? ¿Que nuestro Dios no puede? ¿Que nuestro Dios no puede hacer nada? Pues veréis si puede, ¿no? Y se dedican a empezar a romperle todo el puesto de alfarería. Ellas dos, viendo que se lo destrozaban todo, no tienen mejor idea que coger algo pesado, lanzárselo a la diosa Salambona y romperla en 1000 pedazos. Entonces ya las cogen, las apresan, las atan y pidiendo para ellas la pena de muerte se las llevan hasta el Palacio de Justicia. Ya durante el trayecto pues fueron objeto de maltrato y de insultos. La llevan delante del prefecto que había entonces en la ciudad, que se llamaba Diogeniano, pidiendo para ella la pena de muerte, lógicamente, pero las ve tan jóvenes que se apiada un poco de ellas y le da la posibilidad de que se retracten y de que renuncien a su fe. Ellas se niegan y es allí cuando las mandan a encarcelar y las mandan a las sagradas cárceles de las que os he hablado antes, que se conservan después de 18 siglos. Se les hizo un juicio. Se les vuelve a dar la oportunidad de que renuncien a su fe, ellas vuelven a negarse y entonces aquí ya da lugar al martirio de la santa. Ya sabemos cómo eran de crueles los romanos con sus torturas. Les descoyuntaron todos los huesos en el potro, le arañaron los cuerpos con garfios y las volvieron a devolver a sus celdas. Al día siguiente bajaron los verdugos y atándole los pelos a unas argollas le dieron de latigazo y antes de irse pues le arrancaron todas las uñas de los pies. Al día siguiente las volvió a llamar Diogeniano, siempre con la misma propuesta. Ellas volvieron a rehusar, a renegar de su fe y entonces, viéndolas en las malas condiciones que estaban y en la dificultad que tenían para andar, aprovechando que tenían que hacer un viaje, pues ordena que se las lleven andando hasta Sierra Morena. Y lo hacen, se las llevan andando hasta allí, ellas consiguen resistir, las devuelven de nuevo a las cárceles, pero ya aquella noche Santa Justa iba muy mal, debido pues a las malas condiciones en las que estaban, debido a las torturas y a unas fiebres muy fuertes que tenía. Según la tradición, aquella noche brotó agua de la celda, de la que pudieron beber las dos, pero ya sería muy tarde y aquella noche Santa Justa muere. Sus restos son arrojados al pozo del que os he hablado antes, que aún se conserva, y es el obispo Sabino el que consigue hacerse con ellos y darle cristiana sepultura. El prefecto, Diogeniano, creyó que tras este suceso, pues que Rufina iba a rehusar a su fe, viendo la triste suerte que había corrido su hermana y que se había quedado sola. Pero nada más lejos de la realidad, ella se reafirma de nuevo. Y entonces ya cansado, pues la manda directamente a que la lleven al circo y que se la echen a los leones. Es lo que hacen, la llevan, la sueltan en la arena, le sueltan un león que es fiero, un león que ruge, pero un león que a medida que se acerca a ella se vuelve manso y le lamen los pies y las vestiduras.
Entonces, claro, ya toda la gente que había allí viendo el espectáculo empieza a gritar. Unos gritaban que si aquello era el Dios de los cristianos era el verdadero Dios, otros gritaban que si aquello solo podía ser obra de hechicería y de brujería. Total, que ya Diogeniano se enfurece del todo y ordena que le corten la cabeza y terminar con esta historia, y es lo que hacen, le cortan la cabeza, su cuerpo lo queman para que no pudiera ser venerado, y es de nuevo el obispo Sabino el que se hace con los restos y los entierra junto con los de su hermana. El martirio de Santa Justa y Rufina está recogido por el martirologio genominiano, por el martirologio romano y por los libros litúrgicos mozárabes. Volviendo a las Sagradas Cárceles, hay que decir que se conserva una columna blanca de mármol, que en el centro se puede apreciar perfectamente una cruz, que según la tradición y la leyenda dice que las hicieron Santa Justa y Rufina con sus propias manos a base de arañazos. Y yo que he estado allí la he visto y la he podido tocar, efectivamente parece que está hecha con uñas, a base de arañazos puro y duro. Pero no es esta la única leyenda que gira alrededor de la santa. Se la representa siempre una a cada lado de la giralda, y tiene un porqué. Si vemos cualquier cuadro que la represente, vamos a verla a las dos con la giralda en medio, llevando palmas que simbolizan el martirio, con cacharros de loza alrededor que simbolizan el negocio de alfarería, y Rufina a sus pies tiene el león que se los lame. La tradición las señala como las protectoras de la catedral y de la giralda, debido a que durante los terremotos de Carmona y de Lisboa se las vio a las dos abrazando a la torre para que no cayera. Obviamente es una leyenda. Y para concluir, una reflexión, y es que es interesante preguntarse cómo consiguió la diócesis sevillana, porque estas dos mujeres son las patronas de Sevilla, cómo consiguió hacer patronas de Sevilla a dos mujeres iconoclastas, que son literalmente rompedoras de imágenes. En la ciudad de la Semana Santa, que es la que más tradición tiene y más gente lleva, donde más procesiones salen, donde más imagineros hay, que sean precisamente las copatronas de la ciudad, dos mujeres que lo que hicieron fue destruir a un ídolo que iban en procesión. Tal vez este sea el verdadero milagro. Pues si Paco nos puede pasar vídeo 4 y le dais un poquito de música, por favor. Bueno, mientras ponen el vídeo, lo primero daros las gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestra colaboración con los organizadores y así también como con Banco de Alimentos, ¿vale? Yo voy a hablar un poquito de lo último que hemos estado trabajando en el grupo, y es uno de esos trabajos que de momento no han salido a la luz. Yo lo llamo de los que tengo metido en el cajón del oculto, que yo le llamo, y concretamente es una investigación que nos llegó de estas cosas que te suelen salir por casualidad. En una charla que teníamos con una conocida nuestra, Maite, mi mujer, pues teníamos una conversación con una persona y esta pues nos plantea lo que nos suelen plantear mucha gente. Cuando se enteran que estamos en el mundillo este del misterio, pues nos hablan de lo que le pasa a un familiar, de lo que le pasa a un conocido, y de esta manera nos llegó este caso. Esta mujer hablaba con nosotros y en el transcurso de aquella charla pues descuelga su teléfono, hace una llamada y nos pone en contacto con una persona que en su puesto de trabajo le estaban sucediendo cosas extrañas. Su puesto de trabajo era un teatro no tan bonito como este, ni mucho menos. Es un teatro de provincia de Sevilla. No voy a poder dar muchos datos, puesto que por privacidad de las personas que nos dieron y del lugar, porque aún se siguen haciendo allí actividades y cosas, nos pidieron que por favor que podíamos contar la historia, pero que tratáramos de no develar muchos datos para no alarmar a las personas y que lo dejaran trabajar tranquilo también. Pues esta muchacha pues nos contaba las cosas que le pasaban allí. Empezó a hablar con Maite por teléfono y el caso es que a los minutos de estar hablando con Maite por teléfono, Maite identifica la voz de esta chica
Las dos habían estado estudiando, habían sido compañeras de instituto hacía algunos años, y ella, pues al hablar con ella ya se suelta un poquito más y empieza a contarle la historia quizás de una forma más coloquial. Le cuenta que efectivamente que estaban sucediendo desde hacía un cierto tiempo una serie de fenómenos extraños, donde las luces se apagaban y se encendían solas sin saber por qué, se escuchaban golpes que anteriormente no se escuchaban nunca, portazos, algunos portazos que no sabían por qué, cuando allí no había aire tampoco se pudiera producir ese tipo de portazos. Y una cosa que le llamaba mucho la atención es que aquel teatro, el telón en ocasiones se activaba solo, se ponía en funcionamiento solo, sin saber tampoco por qué, siendo toda una instalación eléctrica relativamente nueva. Pues las personas que trabajaban allí también nos comentaban lo mismo. Hablamos un día con ella y decidimos ir a conocerla en persona. Nos presentamos allí, estuvimos charlando un poquito con ella, nos presentó una serie de personas que trabajaban también en aquel lugar y comentaban exactamente lo mismo. Nos decían que las mismas sensaciones que ella decía pues se sucedían. Es más, todo esto venía como consecuencia del fallecimiento de una persona un señor mayor que era asiduo a aquel lugar. Era una persona que le gustaba mucho la cultura y era una persona que habitualmente iba a los ensayos, iba a las actividades que allí se hacían, inclusive a cualquier acto de teatro, cualquier cosa que allí se hiciese, también asistía. Pues hablamos con ellos, le pedimos que nos parecía muy interesante lo que nos contaban, pero que nos gustaría ir una noche con el grupo y tener una posibilidad de hacer una investigación de campo allí con ellos. No tuvimos ningún tipo de problema. Lo único que recuerdo decir, nos pidieron que tuviésemos la precaución de no publicar, o si publicáramos algo que no se pudiera saber el sitio que era y que lo tuviéramos lo más oculto posible, para no desvelar, sobre todo para que lo dejaran trabajar tranquilo y no alarmar a las personas que iban a seguir allí trabajando. Y así lo hicimos. Cogimos un día, tanto Maite como yo pensamos que sería bueno que los compañeros en este caso no supiesen absolutamente nada de lo que allí pasaba. Posiblemente nos dejaran ir solamente una noche, y lo que decidimos fue llevar al grupo totalmente sin saber nada de lo que sucedía, totalmente en blanco. No le explicamos nada, ni dónde era el lugar, absolutamente nada de nada. Estarían en un lugar que era para ellos totalmente desconocido, no sabían ni su existencia y mucho menos la historia que de él nos habían contado. Aquella noche que fuimos fue un sábado. Allí llegaríamos sobre las 11, después de haber quedado con los compañeros para ir al lugar aquel. Nos acompañaron 4 personas más. Aparte de los miembros del grupo, vinieron 2 personas que serían los encargados de desactivarnos las alarmas y abrirnos el local. Y también nos ayudaron también 2 personas que son colaboradores habituales nuestros, son personas de confianza. Una de ellas es una chica, una mujer mayor, se llama Paqui. Como se entera que le he dicho mayor, se va a enfadar. Que es un poquito especial, tiene una sensibilidad especial y nosotros tenemos muchísima confianza en ella. Y también venía su marido, Salvador, que nos ayudaría en la captura de imágenes, nos iba a ayudar con los equipos también. Lo primero que hicimos en el interior de aquel lugar es lo típico, sacar los equipos, los micrófonos, los trípodes, cámaras, colocamos algunos sensores por el lugar. Y tanto Juanma como esta chica, como Paqui, ellos les dejamos que se pudieran mover por la sala, tuvieran la primera toma de contacto con la sala. Juanma se ayudó de su medidor de campo magnético y Paqui iba con su varilla, que lo que usted decía. El trabajo que hicimos lo planeamos de forma que fuera en completa oscuridad. Más o menos estaríamos como estáis ustedes ahora mismo. Nos ayudábamos de pequeñas linternitas, pequeñas lámparas, porque lo que pretendíamos era tener sensaciones en el lugar y sobre todo que lo que grabásemos no se pudiera identificar si algún día publicáramos algo, que no se ha publicado. Con lo cual, imaginaros, estaríamos trabajando en completa oscuridad y además con una insonorización perfecta, casi como este teatro también. Estábamos hablando hicimos mediciones tanto de temperatura como de sonido. La temperatura andaríamos, era febrero, andaríamos en torno a los 21 grados, 22, 23 grados, no creo que por ahí, no recuerdo exactamente.
Pero estoy de acuerdo que el sonómetro nuestro marcaba 21 decibelios, que es una señal bajísima del sonido. Pues una vez que ya teníamos todo el equipo preparado, ya sobre el escenario, íbamos a comenzar una primera tanda de preguntas. Y cuando llegaron Juanma y Paqui nos comentaron lo que ellos habían sentido sobre las zonas del teatro que habían estado visitando, tanto camerinos como las salas de audición, las salas de audio y ese tipo de cosas. Y Paqui nos comentaba que ya en ciertos momentos se había sentido acompañado y nos hablaba de un señor mayor. Juanma nos comentaba que ahí tiene sensaciones de escalofrío por diferentes partes de la sala, como si alguien también, o algún espíritu o algo la acompañase. Y curiosamente los dos coincidían en una cosa, que tanto unos como otros nos preguntaron a Maite y a mí que si sabíamos si en el local había habido algún incendio, cosa que le dijimos que no. Nosotros habíamos estado indagando y habíamos estado estudiando ya los dos antes de ir a la sala la historia de aquel lugar y no teníamos conocimiento de ningún incendio en el lugar, pero decían que ellos olían a quemado, que es algo que les extrañaba. Aquella tanda de preguntas que hicimos sobre el escenario no dio ningún tipo de contestación. Se analizaron los audios al día siguiente y no apareció nada. Si hubiera aparecido algo, ya digo, por las condiciones de sonido que había, seguramente se hubiera detectado fácilmente. Lo que sí se notaban esos cambios de termogénesis, esos cambios de temperatura bruscos en la sala. Íbamos a hacer una prueba también que queríamos que fuera un poquito especial y consistía en hacer un aislamiento, pero para nosotros este aislamiento iba a ser un poquito especial por un motivo muy sencillo. Íbamos a proponérselo a un compañero que, vuelvo a decir, no sabía nada y es un compañero muy especial. Es Antonio, lo veréis por ahí, lo estáis viendo ahora mismo concretamente. Antonio, aparte de que es un artista, que es una persona que no iba a ser la primera vez que iba a estar sobre un escenario, pero sí, Antonio lo queríamos dejar por primera vez solo en un escenario completamente a oscuras y con una particularidad. Antonio sufre de escordofobia, es una fobia a la oscuridad concretamente. Antonio siente pánico cuando se queda solo. Lógicamente él no tenía muchas ganas de hacerlo, nos pedía que quería quedarse acompañado de algún compañero, pero logramos convencerlo. Antonio al final lo admitió, nos pidió que por lo menos le dejáramos una pequeña lamparita por si acaso se asustaba cualquier cosa, que él tuviera un medio de que no se nos quedara allí tampoco. Y bueno, logramos convencerlo entre todos. Y aparte, con Antonio queríamos hacer una prueba también que creíamos que podía ser muy interesante. A Antonio le íbamos a monitorizar, le íbamos a poner un monitor de pulso cardíaco. Queríamos saber que cuando se encontrase solo y estuviese hablando con nuestras cámaras, queríamos saber hasta qué punto su corazón se alteraba. Queríamos saber hasta qué grado, hasta qué punto subía en pulsaciones su corazón. Y lo cierto y verdad es que lo intentamos hasta en 4 ocasiones con un pulsómetro que yo habitualmente utilizo en mis entrenamientos deportivos, que funciona a la perfección siempre. Pues Antonio aquella noche no le daba pulso a aquel aparato, y lo que sí os digo que aquel aparatito al día siguiente, hablo sobre 6 horas más tarde, lo utilicé en una competición deportiva y funcionó a la perfección como funciona siempre. Hablando de una primera marca de pulsómetro, un Garmin. Pues con Antonio no sabemos los motivos que pasó, durante 4 veces Antonio no nos daba pulso. Sabíamos que estaba vivo porque nos hablaba, se movía, pero pulso no daba. La prueba que le hicimos, a él lo dejamos durante 20 minutos allí en soledad, la criatura. Lo que pretendíamos de él, ya te digo, es que nos comentara lo que sentía. Pues Antonio durante aquellos 20 minutos le decía a la cámara que notaba como por la parte izquierda del teatro se le acercase algo, sin saber el qué. Al cabo del tiempo Antonio le hablaba a la cámara también y decía que había notado como si por la parte trasera del escenario el telón se le deslizara su mano y hiciese como ondulaciones sobre el propio telón. Y al poco tiempo Antonio nos decía también en cámara que notaba que alguien se le había sentado justamente a su izquierda. Antonio estaría sentado en el escenario más o menos por la parte esa lateral de ahí, y notaba como si alguien se le hubiera sentado a su izquierda, pero además con una particularidad, que en el momento que se sentó a la izquierda notó un escalofrío tremendo y Antonio volvía a oler a quemado también. Era el tercero de los compañeros que olía quemado. Curiosamente, nosotros, mientras que él estaba en ese momento de aislamiento, estuvimos en el hall de aquel teatro,
Y era curioso ver cómo el ascensor jugaba con nosotros. De eso no nos había hablado nadie, pero sin que nadie llamara al ascensor, el ascensor acudía, el ascensor se abría las puertas solo. Cuando nos dimos cuenta que el ascensor acudía, sin acercarnos, veíamos que se cerraban las puertas, no se movía del lugar, se volvían a abrir, bajaba y estuvo jugueteando con nosotros bastante tiempo, cosa que también nos llamó la atención. Pues una vez finalizado el aislamiento de Antonio y mientras que él nos comentaba cómo le había ido la noche, pues decidimos desplazarnos a otro sitio que nos habían dicho que era una de las zonas también calientes de aquel teatro, justamente detrás del telón, donde aquí están bambalinas y donde están las zonas de camerinos y aseo, zonas donde los trabajadores no querían ir solos, no querían desplazarse a ningún lado, sino eran en compañía. Pues allí decidimos hacer una nueva tanda de preguntas. Volvimos a analizarla al día siguiente y por lo menos a nosotros a nivel de audio no nos salió nada, Sí volvíamos a notar los cambios de temperatura y otra vez volvían a insistir con el olor a chamusquina que existía en aquel lugar, que yo particularmente tampoco lo olía. Bueno, pues dado que eran casi las 3 de la mañana, sábado, habíamos ya creo que abusado bastante de las personas que nos habían abierto amablemente aquel lugar, decidimos dar por concluida la investigación. Y mientras que retirábamos los elementos, guardábamos los trípodes, las cámaras, lo guardábamos todo, pues había una pregunta en el ambiente. Nos preguntaban los compañeros que, bueno, por deciros, yo no sabía nada, qué hacíamos allí, para qué habíamos ido, qué es lo que nos habían contado. Y ya una vez en la parte externa del edificio, cuando ya las personas que nos habían acompañado se marcharon y se fueron en el teatro, Maite y yo decidimos contarles todo lo que nos habían contado estos testigos, aquellos portazos, los cambios bruscos de temperatura, esa sensación de que alguien le acompañaba por allí y que todo coincidía con el fallecimiento de este señor mayor que hablaba. El grupo es un poquito escéptico. Tenemos compañeros, bueno, yo diría que tenemos compañeros bastante escépticos. Yo creo que es bueno también que esté en un grupo de misterio gente que no se lo crea todo. Y concretamente, pues ellos trataban de darle explicación a todo lo que nos había pasado. Oye, pues mira, con los cambios de temperatura puede ser que estamos... Maite y yo pensábamos que todo lo que nos habían contado tenía un porqué, pero no sabíamos cómo explicárselo. Entonces decidimos que la mejor forma sería volver a meternos en los coches, serían las 3 de la mañana, e ir al lugar donde este señor vivió y falleció. Concretamente nos desplazamos allí, bajamos de los coches y la cara de los compañeros cuando llegamos al lugar era de asombro. Era de asombro porque estábamos delante de un edificio que había sido pasto de las llamas, totalmente calcinado, donde aún se seguían viendo todavía las manchas de cómo el fuego había abrasado la fachada principal, los cristales habían estallado por las altas temperaturas y era el lugar donde este hombre pues, efectivamente falleció. Hubo un momento inclusive que en el silencio de la noche notamos, además clarísimamente, como desde el interior de aquella vivienda que ya se encontraba totalmente deshabitada, pendiente de destruirla o remodelarla, se notó perfectamente un jadeo o un lamento que lo pudimos escuchar todos a la perfección. Se nos heló la sangre, os puedo decir que se nos heló la sangre a todos los que estábamos allí. Y pues sinceramente empezamos a hablar, empezamos a comentarlo y creímos que todo lo que nos habían contado, entonces ellos empezaron a creer que todo lo que nos habían contado los trabajadores de aquel teatro, pues posiblemente, no, seguramente el alma de aquel señor seguía vagando por aquel teatro. Nos gustaría volver, vamos a intentarlo, y si podemos inclusive nos gustaría publicarlo. No sabemos si será posible, pero mientras tanto queríamos compartir esta historia con ustedes, porque yo creo que nuestra forma de entender el misterio es esta. Lejos de buscar el susto o el miedo fácil, buscamos una historia en ella. Y esto es lo que yo quería contaros de esto, de nuestro cajón de lo oculto. Espero que os haya gustado.